Buen día, mi nombre es Kelly Concepción Villela Valencia. Soy del grupo 513 de Estadística y este es mi video y ejercicio sobre la teoría de conjuntos vistos en esta semana. Primero voy a presentar mi ejercicio. En el primer punto debíamos completar este crucigrama en base a los incisos y descubrir la palabra intrusa, que en este caso es la que está sombreada. En el punto número 2 debíamos leer este artículo y en base a esta información debíamos contestar las siguientes preguntas, que serían estas. Para el punto número 3, en base a esta información debíamos obtener la lista de estos países y formar los conjuntos siguientes, que era del inciso A al inciso E. Aquí están los incisos con sus debidas respuestas. Para el inciso 4, igual, en base a esta información deberíamos completar los conjuntos, determinar estos conjuntos, y aquí están. Para el inciso 5 debíamos trazar los diagramas de Venn respectivos a cada uno de los conjuntos que nos indicaban en los incisos. Estos serían. Para el inciso número 6, igual debíamos trazar los diagramas de Venn y pues sombrear la parte que se nos indicaba en estos incisos. Este sería el ejercicio número 7, en el cual nos daban un diagrama de Venn y nosotros debíamos determinar lo que venía igual en los incisos. Estas son las respuestas. Para el número 8 es algo similar, nos daban un diagrama de Venn y nosotros debíamos determinar los incisos de nuevo. Estos son los incisos, estas son las respuestas. Para el número 9 nos daban dos conjuntos y debíamos encontrar lo que se nos pedía, que aquí están las respuestas. Esto es del 9, el debido diagrama. Lo mismo que se nos pedía para el 10, teníamos que, en base a los conjuntos, debíamos encontrar el inciso A, el inciso B. Esto es lo del inciso A, sus diagramas correspondientes, y esto es lo del inciso B y sus diagramas correspondientes. A continuación comenzaremos con las preguntas. La primera pregunta es: ¿cómo se describen los conjuntos? Y bueno, para describir un conjunto existen 3 formas. La primera es por enumeración y es cuando se escribe o se elabora una lista de los elementos que constituyen al conjunto. La segunda es por comprensión, cuando se proporciona una regla con la que se identifican los elementos del conjunto. Y la tercera es por diagrama de Venn, que es un método gráfico para representar conjuntos y su relación. Y este consta de un rectángulo para representar al conjunto universal, dentro del cual se traza un círculo y se utilizan letras mayúsculas para denotar a un conjunto. La pregunta número 2 es: ¿qué es un conjunto? Y bueno, un conjunto es una colección bien definida, es decir, es una colección específica descrita con claridad. Los objetos o personas que constituyen un conjunto se llaman elemento o miembro. La pregunta número 3 es: ¿qué es un conjunto universal? Y bueno, es el conjunto que contiene todos los elementos que intersectan en una situación determinada, que interesan en una situación determinada, y se acostumbra a denotarlo con la letra U. Y en diagramas de Venn se utilizan rectángulos para representar a este conjunto.
y dentro de él se dibujan los conjuntos que lo forman. La pregunta número 4. ¿Qué es un conjunto vacío? Y bueno, el conjunto vacío nulo es, pues como dice su nombre, es el que carece de elementos. La pregunta número 5. ¿Qué es un diagrama de Venn? Y bueno, un diagrama de Venn es una representación gráfica que utiliza círculos solapados para ilustrar la relación lógica entre dos o más grupos de elementos. Y la pregunta número 6. ¿Qué es una población? Bueno, una población es un conjunto de objetos o elementos que presentan características comunes. Y sobre esta población se realiza pues el estudio estadístico con el fin de sacar conclusiones. La pregunta número 7 es, ¿qué es una muestra? Pues una muestra es un subconjunto de datos pertenecientes a una población. Estadísticamente hablando, debe estar constituido por cierto número de observaciones que representen adecuadamente el total. La pregunta número 9. ¿Qué es la cardinalidad de un conjunto? Bueno, indica el número o cantidad de los elementos de un conjunto, sea esta cantidad finita o infinita. Por ejemplo, la cardinalidad de un conjunto A, cualesquiera, es el número de elementos que contiene distintos unos de otros. La pregunta número 9. ¿Qué es la unión de conjuntos? Y bueno, es aquel conjunto formado por la agrupación de todos los elementos de dos conjuntos que intervienen, como por ejemplo, sean dos conjuntos A y B cualesquiera. La unión de los conjuntos A y B es el conjunto de todos los elementos que se encuentran en A, en B o pueden ser en ambos. Pregunta número 10. ¿Qué es la intersección de conjuntos? Y bueno, es una operación que resulta en otro conjunto que contiene los elementos comunes a los conjuntos de partida. Por ejemplo, sean dos conjuntos A y B cualesquiera. La intersección de los conjuntos A y B es el conjunto de los elementos que están en A y que están también en B. Y por último, la pregunta número 11. ¿Qué es el complemento de conjuntos? Y bueno, es otro conjunto que contiene todos los elementos que no están en el conjunto original. Y para poder definirlo es necesario especificar qué tipo de elementos se están utilizando. O pues de otro modo, cuál es el conjunto universal. Por ejemplo, el complemento del conjunto A es el conjunto de todos los elementos del universo que no están en A. Y bueno, esto sería todo. Gracias por su atención.